el surgimiento, la emergencia de ciertos fenómenos. Es decir, descubres su plexo histórico, descubres su naturaleza contingente, determinada por causas concretas, ¿no? De manera que si efectivamente nos pudiéramos poner en ese punto, entonces sí que podríamos entender, ¿no?, qué clase de gesto es la filosofía y cuáles son sus características. Bueno, pues lo que vamos a intentar en los próximos minutos es situarnos en ese punto y preguntarnos cuál es ese punto, ¿no? Para ello hay que hacer dos recorridos. El primero es cuáles son nuestros primeros textos filosóficos. La cuestión es que, bueno, poder determinar ese asunto nos indicaría el momento en que ya está constituido el género literario que llamaremos filosofía, ¿no? Ese es el punto ad quem, por lo tanto. La segunda cosa que tenemos que hacer es preguntarnos por el término a quo, bueno, y desde dónde vamos a mirar esa emergencia textual. Dejaremos esta segunda cuestión para luego, porque el problema grave, el problema serio, es que cuando nos preguntamos por cuáles son los textos filosóficos, ya claramente filosóficos, ¿no?, a los que tenemos que mirar por la espalda, no a los que tenemos que colocar en principio, sino al revés, los que tenemos que ver cómo emergen, ¿no?, en esa inversión metodológica que propone Nietzsche, nos encontramos con que ese es un problema realmente grave. ¿Cuáles son los textos filosóficos? Esto no es nada claro. Desdichadamente es una de las cosas más oscuras y sobre las que las gentes se han preguntado menos, siendo así que en ello se involucra nada menos que el reconocimiento de ese fenómeno que queremos estudiar. Bueno, la respuesta más simple y más sencilla, la que de una manera ingenua y trivial, aceptan un montón de tratadistas, es que nuestros primeros textos filosóficos son, por definición, los que aparecen en la edición de forsocrática, de los prosocráticos, de Diels-Krantz, ¿no? Esta es una respuesta, por así decirlo, tecnológica. ¿Para qué vamos a averiguar más? Está ahí un texto, ¿no? ¿Cómo se ha hecho ese texto? ¿De dónde ha salido? ¿Realmente responde a alguna realidad histórica? ¿Puede servir realmente como un hito textual indiscutible? La respuesta a todas estas preguntas es no, y no de manera rotunda. La edición de Diels-Krantz se formó a partir de tres tradiciones, fundamentalmente tres tradiciones, de las cuales las dos primeras prácticamente es la misma, ¿no?, de datos o de conocimientos históricos precisos. La primera es la tradición platónica. Todos sabéis, Platón en muchos de sus diálogos hace reconstrucciones históricas, ¿no? Cita precedentes, y esos precedentes pues son citados por él justamente como precedentes filosóficos, ¿no? Es decir, que respecto de una teoría sobre la que Platón va a pronunciarse, pues ya dijo fulano tal cosa y cetano tal otra y hubo tal polémica y tal y no sé. En textos como, por ejemplo, el Gorgias o el Fedro, pues las referencias son casi constantes, como también lo son en la República, ¿no? Siempre hay alguien del pasado con quien discutir, a los que, por el mero hecho de la existencia de esa discusión, se les aupa ya a la condición de filósofos, de precedentes, por lo tanto, de su propio pensamiento. Bueno, lo cierto es que Platón no hace esto de una manera cuyos artificios literarios han hecho que la atención prestada a ellos sea menor. Todo el mundo está de acuerdo en que Platón cita mal, en que es deshonesto en sus presentaciones, en que inventa mucho y en que utiliza imágenes que no podrían ser definidas por ningún parámetro historiográfico posible, ¿no? Por ejemplo, pues cuando discute con la sofística, mete dentro de los sofistas a un montón de señores que para nada pudieron ser sofistas, ¿no? O de los cuales los textos que tenemos no permitirían esa filiación. Por lo tanto, segundo de los ejes utilizados por Diels-Krantz, ¿no?, tendremos que fijar la atención en quien hace lo mismo que Platón, pero lo hace en serio, que es Aristóteles. Aristóteles, en efecto, siempre que va a introducir una teoría, coloca una cadena de precedentes, hasta tal punto que
Desde este punto de vista se puede decir que Aristóteles ha creado, ¿no?, las condiciones de la historiografía filosófica. En una doble manera. En primer lugar, por lo que hace en sus obras. En segundo lugar, por los testimonios que tenemos que encargó a otros, ¿no? En algunos textos que hemos conservado, parece que Aristóteles hizo, ya en el periodo final de su vida, 3 encargos, ¿no? Uno a Eudemo para que hiciera una historia de la geometría. Y de él tenemos fragmentos de la historia de la geometría de Eudemo que han sido publicados y editados por Ferri, ¿no? Después, a un tal Menón le pidió que hiciera una historia de la política, de las ideas políticas, ¿no?, de la que parece ser que la Constitución de los atenienses, un texto que hemos conservado íntegro, ¿no?, que conservamos dentro del corpus aristotélico, forma parte de ese proyecto. Además, en un inédito encontrado en los años 30, en un texto que hoy se llama así, ¿no?, Ineditus Londinensis, porque está depositado en el British Museum de Londres, ¿no?, pues han quedado suficientes fragmentos de esta historia, en la que, por cierto, en uno de los fragmentos aparece una cita de presocráticos que no tiene nada que ver con los presocráticos conocidos por nosotros, es decir, que son nombres para nosotros prácticamente desconocidos, o nombres técnicos de los que teníamos alguna referencia, pero que no figuran ni siquiera en los registros de Dioscrates. La verdad es que el Anonymous Londinensis, de lo que más habla, fundamentalmente, es de experiencias de la historia de la medicina. Es más bien un texto que fija la historia de la medicina hipocrática, que fue la escuela, vamos, tanto Platón como Aristóteles conocieron, que está muy vinculada al movimiento sofista, ¿no?, y que, bueno, pues determinaba un poco el statu quo de la medicina de su época. Y después encargó a Teofrasto, y este es el tercer encargo, que hiciera una historia de las ideas filosóficas. Bueno, esta obra es para nosotros desconocida, completamente se perdió. Sin embargo, parece ser que ecos de esta obra debemos reconstruir en todas las historias que en el periodo helenístico, y este sería el tercero de los grupos que determinan nuestras fuentes, ¿no?, se han construido. A partir de Posidonio, un estoico de la escuela media, habrían pasado a Aecio, y de Aecio, de una parte, habrían pasado a Diógenes Laercio, y de otra parte a Simplicio. De manera que podríamos reconstruir ahí, en la historia de los ilustres filósofos de Diógenes Laercio, o en las diferentes obras conservadas o fragmentarias de Simplicio, pues la referencia última a una historia de la filosofía encargada por Aristóteles y de la que los propios textos de Aristóteles dan una muestra clara. Bueno, perdonadme por este enredo filológico, porque es lo suficientemente importante como para señalar una continuidad entre los textos aristotélicos y los textos de Diógenes Laercio, y por tanto para ponerlos en la base de lo que es la edición de nuestros presocráticos hechos por Dioscrates, y por ello mismo la determinación de cuáles son los filósofos, ¿no?, los primeros filósofos a los que podemos referirnos y en los que tenemos que reconocer esa gestualidad enunciativa o discursiva nueva que es la filosofía. Bueno, lo cierto es que Charnis, en una obra del año 28, sometió a crítica los testimonios aristotélicos y se preguntó, bueno, ¿Aristóteles hacía una historia seria o no? La respuesta de Charnis fue demoledora. Es decir, la mayor parte de las citas aristotélicas son fantasiosas, no se pueden acreditar, ¿no? El tipo de metodología que utiliza Aristóteles es dialéctico, no es histórico, presupone un diálogo implícito con unos, digamos, oponentes que son exactamente los que figuran en sus escritos. Por lo tanto, Aristóteles no ha intentado nunca hacer una historia del pensamiento filosófico, y los autores que cita o bien son directamente inventados, ¿no?, ellos o el contenido,
de sus obras, o bien son traídos con cualquier explicación fiel o no fiel, en todo caso de la que la fidelidad no puede acreditarse, exclusivamente para la construcción de su sistema. Bueno, Jäger opuso reparos, ciertamente, pero McDermott, el año 36, probó suficientemente la tesis de Chernys como para que, bueno, pues, digamos, en la historiografía actual se considere que las reconstrucciones aristotélicas son reconstrucciones muy problemáticas. Y si las reconstrucciones aristotélicas son problemáticas desde el punto de vista historiográfico, su dependencia a partir de Teofrasto en la constitución de la historiografía helenística, siendo así que es su base, pues son igualmente problemáticas. Así que lo primero que tenemos que decir es que, bueno, esa primera imaginación, ¿no?, o esa primera imagen del pensamiento griego, la que se ha acreditado con el título Los presocráticos, es lo suficientemente oscura y problemática como para que no podamos adoptar frente a ella una estrategia de autores o de doctrinas que no tengan que ser sometidas a una severa crítica. Y a propósito de esto, pues quiero añadir algunas cosas. La primera de todas, y aunque esto parezca muy rupturista, lo mal que trabajaron los filólogos alemanes de finales del XIX y el primer tercio del XX. Que el gran prestigio de la escuela filológica alemana se basa en unas mimbres realmente diminutas y confusas. Utilizaron muy poco material de códices. Fueron demasiado deprisa. Fueron bastante poco escrupulosos. De manera que cuando uno analiza el interior de la Dielskrantz, ¿no?, pues encuentra que hay, aparte de un montón de decisiones completamente arbitrarias, ya sabéis que la Dielskrantz se divide en tres clases de fragmentos: los fragmentos A, B y C. Los fragmentos A son los de cita directa, los fragmentos B son los testimonios cuando se repiten los testimonios de manera que se pueden acreditar como verdaderos, y los C son doxográficos, es decir, no tenemos nada más que una cita y por tanto pueden descartarse. Si nos quedáramos solo con los textos A, lo que sabemos de los presocráticos entonces se reduciría aproximadamente un 90% de la edición de Dielskrantz. Si añadimos A y B, entonces hay una enorme cantidad de pensadores, por ejemplo Heráclito, de los que tendríamos escasísimo material. Y por tanto, cualquier reflexión filosófica como las que hace Heidegger en sus famosos seminarios, tendría que pensarse que son arbitrarias porque están manejando un corpus textual muy problemático. Pero además de eso es que en la edición de Dielskrantz ni están todos los que son, ni son todos los que están, ¿no? Es decir, ¿por qué? Pues bueno, porque la edición se llama Fragmente de Afo Socrática, ¿no? Y claro, todo aquel autor que no sea fragmentario, pues no está incorporado. Cualquiera de los pensadores que ahí aparecen, ¿por qué está ahí con mayor derecho que Hesíodo? La literatura gnómica, de la que Hesíodo es el primer representante, pero de la que Solón, por ejemplo, es el segundo representante, tendrían tanto derecho, por el análisis interno de los textos, a figurar como precedentes de la filosofía o como primera constitución filosófica, que algunos de los que están. Dentro de los que están, por ejemplo, Empédocles, pues desde luego más que un pensamiento filosófico tendríamos que asignarlo más bien a la historiografía, es decir, a los pensadores que como Museo o como Hecateo de Halicarnaso preceden a la obra de Heródoto, ¿no? Sin embargo, están entre los filósofos. Y en cambio faltan otros, como por ejemplo Ferécides de Siro, que también es fragmentario y que no fue introducido en la Dielskrantz sencillamente porque no figura en la vida de los ilustres filósofos de Diógenes Laercio. En fin, esta construcción es tan absolutamente arbitraria toda, tan artificial en sus términos, que el término desde el cual podríamos analizar con alguna claridad, ¿no?,